Bueno, muy buenas noches a todos los aprendices del curso de promoción y ejercicio de los derechos humanos para una cultura de paz y reconciliación. Por favor, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Sí, señora. Bueno, muchas gracias, John. En este momento estamos 15 personas conectadas en las salas. Espero se vayan uniendo más personas en el transcurso de la sesión. Esta noche, ¿qué tema vamos a desarrollar o a socializar? Vamos a desarrollar los temas de un recorrido y socialización y herramientas del curso de recursos educativos. Esto ya se hizo el jueves. Ya se subió la grabación de ese tutorial a la plataforma y también se los envié a su WhatsApp y también lo tienen en su correo. Las actividades iniciales del curso también ya se explicaron y están en el mismo tutorial. Entonces el tema que nos falta de esta primera sesión, que se partió en dos, que fue el jueves y hoy, vamos a desarrollar el tema de aspectos generales de los derechos humanos. Para iniciar, vamos a visualizar un video introductorio donde nos van a hablar sobre la evolución de los derechos humanos. Permítame en un minuto, me voy para... Voy a proyectarles el video. Por favor, me confirman si escuchan una vez inicie el video. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal... Se escucha pero en inglés. The rights that humans have. Pero hay títulos. That's a very large debate. Menneskeret gibt zu manche. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía.
Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco él lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a la alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿1 cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común,
niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, todos escucharon bien la información del video, ¿cierto? Entonces, por favor, quiero que respondan a la siguiente pregunta y está hecha en el video. ¿Qué son los derechos humanos de acuerdo a la información que se expresó en el video? Andrés Salamanca, Andrés Buitrago, César, Eduardo, Fabián, Jennifer, Sí. Johan, John, José, José Restrepo, Juan Bravo, Juan Diego, Zuleta, Juan Sebastián Delgado, Julio Luis Cáceres, Luis Fernando, Marjorie, Maicon, Oscar, Paola. Y hay muchas más personas en sala. ¿Qué dicen? A ver, levanten la manito. Sí, buenas noches, profesor. Hola, Andrés, lo escuchamos. Y luego Son los sigue derechos Eduardo. son los derechos inherentes que tenemos por el simple hecho de ser personas. Sí, muy bien, Andrés. Ahora viene Eduardo con la participación. Eduardo también quiere participar. Lo escuchamos. Lo escucho, Eduardo. ¿Qué pasó? ¿No? John, hable por favor. Tiene la manito levantada y luego Andrés. Buenas noches, soy John Ricardo Urrego Hurtado. Sí. Algo que me pareció llamativo ahí, que los derechos humanos eran para unas personas seleccionadas, pero hoy en día es universal los derechos humanos. Me pareció muy importante ese dato. Bueno, gracias, John. Y luego está Andrés, también tiene la mano levantada. Andrés Camilo Salamanca. Buenas noches para todos, buenas noches, instructora. Bueno, lo que tomé ahí del video es que dice que es la responsabilidad que tenemos todos de ser solidarios con los demás. Sí, gracias. Luego sigue José ya bajó la mano. Listo. Ahora la siguiente pregunta. ¿Dónde están los derechos humanos y cómo los vive cada uno de ustedes? ¿Dónde los encontramos esos derechos humanos y cómo los vivimos? ¿Cuáles son esas acciones que realizamos para poder ejercitar los derechos humanos?
Profe, pues los derechos humanos están en todas las leyes que hay en este país. Generalmente siempre son en el artículo 1, derecho principal, que es el que acoge todos los demás derechos. ¿En dónde? Perdón, que no le escuché bien, Andrés. En las leyes, los códigos, siempre están los derechos humanos presentes. ¿Quién más quiere participar, por favor? John, lo escuchamos nuevamente. Pues en el video decían que los derechos humanos ya no están tanto en un papel, sino que están como interiorizados en cada una de las familias, de los hogares. Allí están los derechos humanos ejecutándose. Muy bien, John. ¿Alguien más quiere complementar la información? Profe, yo. José, lo escuchamos. Profe, ¿me escucha? Profe, pues, básicamente los derechos humanos los tenemos con el simple hecho de existir como seres humanos, ya tenemos acceso a ellos. Bien, gracias. Andrés va a volver a hablar. Andrés Salamanca, lo escuchamos. Sí, profe, pues básicamente para mí los derechos están en la familia, que es la base de la sociedad, primeramente. Ok. ¿Alguien más? Paola, la escuchamos. Muy buenas noches. Principalmente los derechos se encuentran en la Constitución Política. Sí, muy excelente, muy bien. Gracias. William, lo escuchamos. Profe, son inherentes, los trae el ser humano como tal, inclusive desde su nacimiento. Y posterior a ello lo tenemos tipificado en la Constitución Política de Colombia, nuestra Carta Magna, y todos los tratados que se acogió en nuestro país, en los convenios. Muy bien. ¿Y dónde desarrollamos ese ejercicio de los derechos humanos? Porque son inherentes al hombre, ya lo entendimos. O sea, todos los hombres y todos los seres humanos estamos en las mismas condiciones y en la misma situación de igualdad y de no discriminación. Los encontramos en la Constitución y las leyes, pero ¿dónde los vivimos? ¿Dónde los ejercitamos? ¿Cuándo los vivimos? Profe, en el diario vivir, por ejemplo, tenemos todos los derechos, tenemos también los políticos cuando ejercemos el voto, ¿no? En este caso, pues hablamos del tema ciudadano, ¿no? Nosotros, por ser garantes, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los tenemos que estar colocando día a día, inclusive en nuestra labor. Desde el primer momento en que uno lo aborda, con el simple hecho de tratar dignamente a la persona. Sí. Eso desde el punto de vista de un funcionario público o de un servidor público. Pero los demás ciudadanos también los vivimos y los debemos ejercitar diariamente, minuto a minuto. Y como nos decía en el video, los ejercemos, los gozamos, los disfrutamos cuando vamos a estudiar, cuando vamos al médico, cuando tenemos acceso a la salud, cuando tenemos acceso al agua potable, cuando tenemos acceso a una alimentación sana, nutritiva y balanceada, cuando tenemos acceso, podemos disfrutar de una salud integral física y mental y psicológica. Los vivimos, los ejercitamos cuando tenemos un trabajo digno. Los ejercitamos cuando tenemos una vivienda digna y sin ningún tipo de riesgo. Cuando gozamos de una buena infraestructura vial, aérea, de transporte. O sea, por favor, cierran los micrófonos para que no haya interrupción. Gracias. Entonces, el ejercicio y goce y disfrute de los derechos humanos, por eso dicen en el video que es una responsabilidad de cada individuo, de cada persona, sea niño, mujer, hombre, anciano, ateo, lo que sea.
es una responsabilidad de cada uno de nosotros vivirlos, disfrutarlos, respetarlos, porque es que mis derechos llegan hasta donde inicia el derecho de la otra persona, de los que me rodean. Entonces, a todos nos compete esa obligaciones de respetarlos, exigirlos si nos están vulnerando esos derechos, si nos están violentando esos derechos humanos, y para gozar de ellos y tener una calidad de vida plena. Entonces, ¿cuál es el fundamento general de los derechos humanos? El bien común. Cuando yo dejo de pensar que solo yo tengo que alimentarme, y que no es así, cuando yo dejo pensar en eso, dejo ese pensamiento, digamos, individual, de que yo tengo hambre, también tengo que pensar que mi vecino también tiene hambre, que mis familias o las otras familias tienen hambre, que mis estudiantes también tienen una necesidad de alimentarse. Todos tenemos las mismas necesidades. Y desde ahí, cuando cambiemos ese chip de dejar de pensar en forma individual y pensar siempre, cuando vamos a tomar una decisión, una acción, debemos pensar en el bien común. ¿Cuáles acciones? Lo decía uno de ustedes. El ambiente propicio para que se desarrollen los derechos humanos es la democracia. Y la democracia inicia con el voto. Cuando vamos a elegir en cualquier proceso electoral que se dé en Colombia o en el mundo, estamos entregando ese concepto de bien común, que es la base para los derechos humanos, en manos de unas personas en las que creemos que son los ideales para dirigir todos los recursos del Estado. Cuando digo todos los recursos del Estado es porque desde los recursos del Estado es que se fomentan o se procesan, se gestionan, se proyectan los planes para todos los sistemas que hacen que la economía de un país se mueva y que tengamos acceso a todos esos servicios que van a suplir las necesidades de todos los seres humanos para tener una calidad de vida digna. ¿Cuáles son esos servicios? Salud, vivienda, alimentación, educación, transporte, etcétera, etcétera. Y ya más adelante en las otras clases vamos a irlos viendo uno a uno. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de hoy. ¿Cuál es el concepto de los derechos humanos como tal? Son todas aquellas facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin las cuales no se podría vivir como ser humano. Por ende, donde hay una persona, se ejercitan, se respetan, se exigen los derechos humanos. Los derechos humanos tienen unos principios. El primero se fundamentan en la libertad, la justicia y la paz. ¿Por qué? Porque en esos principios generales es donde se reconoce la igualdad y la dignidad intrínseca de cada ser humano. ¿Por qué? Porque este concepto de dignidad humana es inalienable al ser humano. Hay que tener en cuenta que otro principio importante es que todos nacemos libres, iguales en dignidad y en derechos, porque todos tenemos la capacidad de razonar y tenemos la capacidad de ser conscientes de cada una de las acciones
que realizamos y de asumir las consecuencias de esas acciones o de esos comportamientos que cada uno de nosotros realizamos de manera consciente y razonable. El otro principio se refiere a la realización del ser humano libre que requiere unas condiciones favorables para gozar de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y que estos están a cargo de ser desarrollados por los estados. Y adicionalmente el otro principio es el que los pueblos tienen el derecho a determinar su destino y cómo va a manejar sus recursos para desarrollarse económica, social, cultural y ambientalmente. Pero hay unos principios universales de los derechos humanos. Pero antes de hablar de estos principios vamos a hablar para qué sirven los derechos humanos. Les sirven para proteger la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, el medio ambiente, la salud, la educación, entre otras necesidades que tenemos los seres humanos. ¿Quiénes reconocen los derechos humanos? En Colombia lo reconoce la Constitución Política del 91 y los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que Colombia es parte. Ahora, aquí vamos, como nos estamos refiriendo a la Constitución Política, aquí es bueno ampliar un poquito de cómo fue que nació, cómo fue que se introdujo el enfoque basado en derechos humanos en esta Constitución del 91. Y esto partió el 11 de marzo del año de 1990. Ya hace más de 26 años, ya hace rato, ¿no? Hagamos la cuenta. Un movimiento, a partir de un movimiento estudiantil que decidió movilizar en ese momento, y de acuerdo al censo electoral que había en ese momento, a más de 1 millón de colombianos, que aprovechando que en ese momento se iban a realizar las elecciones legislativas, donde se eligen todos los senadores y los representantes de las cámaras, manifestó esa voluntad de cambiar la Constitución a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que era el único mecanismo en ese momento para modificar la Constitución. Esa idea entonces la gestionaron ese movimiento estudiantil en ese momento. Así hicieron una tarea muy bien elaborada, muy bien sustentada, consiguieron muchos apoyos. Esa Asamblea Nacional Constituyente se terminó el 7 de julio del año de 1991, cuando entra en vigencia la nueva Constitución Política de Colombia en 1991. Esta Constitución introdujo una nueva serie de elementos y mecanismos, sustituyendo a la Constitución de 1886, que a lo largo de sus más de 100 años de vigencia había sido, además de varias veces reformada, pues no había tomado ese enfoque de derechos humanos, no había acogido el hecho de que Colombia era parte de esa Carta Universal de los Derechos Humanos. Desde 1945. Entonces, en la Corte Constitucional, que fue uno de esos mecanismos que se crearon en esa nueva Constitución, donde sus funciones están descritas en el artículo 241 de la Constitución y consiste en decidir sobre las demandas de constitucionalidad que promuevan los ciudadanos
contra las leyes, los decretos con fuerza de ley, dictados por el gobierno y actos legislativos reformatorios de la Constitución. Además de resolver sobre la constitucionalidad de la revocatoria o referendos o nuevas asambleas constituyentes para reformar la Constitución, de los referendos sobre leyes, las consultas populares. Digamos que aquí, en términos generales, introdujo además unos mecanismos de participación para poder promover el respeto, el ejercicio de los derechos humanos en Colombia. Bueno, entonces, hay unas características esenciales de los derechos humanos, y es que estos son eternos porque pertenecen al hombre como parte de la especie humana, son supratemporales porque están por encima del tiempo, son universales porque son para todos los hombres y son progresivos porque una vez es reconocido un derecho humano, no es posible ya desconocerlo. Ahí es que normatizarlo, reglamentarlo, implementar todos los sistemas para su ejercicio goce y mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, ahora sí, los principios de los derechos humanos como tal. El primer principio es la universalidad de los derechos humanos. ¿Por qué este principio? Porque los derechos humanos son exigibles para todos los seres humanos en cualquier contexto jurídico, político, social, cultural, espacial y temporal. Interdependencia, el otro principio de los derechos humanos es que son interdependientes. ¿Por qué? Porque reconocen la dificultad y en muchos casos la imposibilidad de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada respecto a los demás. Por ejemplo, el derecho a la salud está interrelacionado con el derecho a la vida. Sin vida, ¿qué salud vamos a tener? Sí, que no hay nada que hacer. Pero también la salud está interrelacionado con el derecho al agua y a la alimentación. Que sin salud, sin buena alimentación y sin un agua potable adecuada, pues tenemos alto riesgo de enfermarnos. El derecho al trabajo está relacionado con ¿qué? ¿Con cuál otro derecho? Con el de la educación, con el del conocimiento. Y así sucesivamente. Entonces, hay una interdependencia entre los derechos humanos. Y si se vulnera uno, lo más seguro es que se vulnere la mayoría de los derechos humanos. Otro principio importante es la indivisibilidad de los derechos humanos. Todos los derechos se apoyan entre sí para conformar una unidad. El avance de uno facilita el avance de los demás. Si hay educación, hay progreso en un país. Si se cumple lo que dice la Carta Universal de los Derechos Humanos, de que la educación debe ser gratuita para todos los niveles de escolaridad, primaria, secundaria, universidad y posgrado, pues va a ser un país con mucho conocimiento. Y a la vez que hay ese conocimiento en una sociedad, pues se empiezan a generar muchos procesos de desarrollo y esto impacta en la economía de un país, impacta necesariamente en la generación de ingresos, en el Producto Interno Bruto, y esto recae en una mejor calidad de vida de todos los miembros de una sociedad. Por eso la educación es muy importante. Y también el otro principio es que son progresivos. Este concepto se refiere a que la concepción y protección se va ampliando irreversiblemente y tomando en cuenta su contenido y número de ellos, así como su eficiencia. ¿Por qué? Porque los derechos humanos deben además
además de que una vez reconocidos, se deben seguir reconociendo y se deben implementar unos procesos para que los sistemas que lleven al cumplimiento, goce y disfrute de ese derecho humano, deben presentar unos informes al Comité Internacional de los Derechos Humanos en la ONU, y estos deben de cumplir con unos indicadores establecidos, con unos estándares establecidos por la misma ONU, y que Colombia aceptó para el caso de Colombia. Cada país miembro pues aceptó y asumió esa responsabilidad, esa obligación. Ahora, otro concepto, otro principio importante aquí es que los derechos humanos son inalienables, porque ninguna persona puede ser despojada o arrebatada de sus derechos humanos, salvo en circunstancias legales claramente definidas. Y aquí es muy importante establecer que no es cualquier circunstancia legal claramente definida. Aquí entran a jugar casos como cuando son capturados en flagrancia, cuando estamos en un proceso de conflicto entre dos países, son muy puntuales, porque incluso estando en un conflicto entre dos países, se deben respetar los derechos humanos. Hay unas reglas para respetarlos, para ejercer esos procesos de conflicto. Por ende, a nivel interno de un país, todos los derechos humanos se deben respetar en cualquier situación que esté la persona. Otro principio importante de los derechos humanos es que todos somos iguales y que no se permite la discriminación. Este principio aplica que toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades prohíbe la discriminación por razones de raza, color, religión, género, ideología política, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de progresividad, incluyen derechos y obligaciones de los estados. Entonces los estados asumen esas obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y es el de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Más adelante vamos a hablar o vamos a discriminar cuáles son esas obligaciones, cómo es que los estados deben respetar, cómo deben proteger y realizar los derechos humanos en Colombia. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Bueno, cuando hablamos del derecho a la igualdad y a la no discriminación, se está hablando de que inicialmente tenemos que discernir sobre el concepto de igualdad desde varios puntos de vista. Entonces, el derecho a la igualdad como tal es un derecho humano que tiene su soporte en el principio de la dignidad, entendida esta como igual dignidad inherente a toda persona humana. Implica la dignidad humana implica ser tratados con respeto, con consideración y garantías de participación. Ahí está la prohibición de discriminación por razones subjetivas u otras. Y la discriminación y la no discriminación como una garantía de protección y garantía ante la ley. O sea, la ley tiene que garantizar que nadie, ni a ningún colombiano se le puede discriminar. Ahora, el concepto de igualdad relacionada con la ley. Igualdad ante la ley. Es un principio jurídico que implica un reconocimiento de las mismas condiciones para todos los seres humanos en relación entre gobernantes y gobernados. Aquí nadie es más importante que nadie. Una cosa es una jerarquía administrativa
pero otra cosa es que como ser humanos todos tenemos las mismas necesidades y debemos acceder a todos los servicios para gozar de esos derechos humanos. Hay que tener en cuenta que esos gobernantes son elegidos por ese grupo de gobernados para que administren los recursos del Estado. Y los recursos del Estado son de todos nosotros. Y está el concepto de igualdad en la ley, que es el reconocimiento de todas las personas en la normatividad de la sociedad sin que existan privilegios de unos sobre otros por sus características propias. Todos debemos ser juzgados con la misma vara, ¿no? Y todos debemos ser tratados iguales. Está el concepto de igualdad de trato. Significa que frente a circunstancias similares se espera recibir por parte de las autoridades un trato semejante al que las autoridades se merecen y exigen. Y la igualdad de oportunidades se refiere a la justicia social, es decir, que todas las personas tienen el mismo derecho de disfrutar de los bienes sociales y económicos que existen en una comunidad. De igual forma se consideran otras categorías como el derecho de igualdad ante los cargos públicos, el derecho a la diferencia, el derecho a la igualdad material, el derecho a la igual consideración, el derecho a la no discriminación, el trato especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Ya más adelante vamos a ver cuáles son esas poblaciones especiales, las acciones afirmativas. Y también aquí les he citado el artículo 13 de la Constitución, donde se establecen las obligaciones del Estado para garantizar el derecho a la igualdad como esa acción afirmativa que se desarrolla en una o varias políticas administrativas, legislativas para superar las desventajas. ¿Qué es discriminación o cómo está avalado ese concepto de discriminación desde la ley? La Corte Constitucional ha expresado que la discriminación se comprende como aquel acto u omisión orientado a limitar o a excluir el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, a negar el acceso a un beneficio u otorgar un privilegio solo a algunas personas sin que para ello exista justificación razonable. La conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales. Entonces aquí es donde cada uno empezamos a revisar nuestro interior, ¿no? Desde mi acción como ciudadano, como servidor público, como estudiante o como profesor o como médico o como geólogo o como político. Estoy aplicando este concepto de discriminación en mis acciones diarias. Cuando voy en el transporte, empezar a autoevaluarnos, ¿no? Realmente cómo es ese accionar y si realmente estamos respetando esos derechos humanos y los estamos ejerciendo y ejercitando como debe ser. Entonces, existen 3 generaciones de derechos humanos. El primero son los derechos civiles y políticos, la segunda son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, y la tercera generación son los derechos emergentes. Los derechos políticos fueron los primeros 30 derechos que se proclamaron en la Carta Universal de los Derechos Humanos en el año de 1945. Y entre estos pues está el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas ni tratos o penas crueles o inhumanas o degradantes, el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzosos, el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona,
el derecho de las personas detenidas a ser tratadas humanamente, el de libertad de circulación, el derecho a un juicio imparcial, la provisión de las leyes penales retroactivas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, la prohibición de la propaganda a favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso, que se encuentra también dentro del derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el derecho a contraer matrimonio y formar familia, el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos o votar y ser elegido y a tener acceso a las funciones públicas, el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Y en cuanto a la segunda generación, que son los DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, está el derecho a trabajar, el derecho a condiciones de un trabajo equitativo y satisfactorio, el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, el derecho a la seguridad social, la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluido alimentos, vestido y vivienda adecuados y dignos, el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación y el deporte, y unos derechos colectivos. Entre los derechos colectivos hay unos grupos poblacionales específicos que ahora vamos a ver, y adicionalmente están los derechos emergentes, en los que se encuentran los derechos de los pueblos, donde son libres de determinar el desarrollo, el libre uso de sus riquezas y sus recursos naturales, la paz y un medio ambiente saludable y sostenible. Ahora les decía que las obligaciones que tiene el Estado colombiano y que se derivan de los derechos humanos. Está primero la obligación de respetar los derechos humanos. Aquí entraña la prohibición de ciertos actos de los gobiernos que puedan menoscabar el disfrute de los derechos humanos. La obligación de proteger los derechos humanos en Colombia exige a que los estados protejan a los individuos contra los abusos de agentes no estatales, y esperamos que los estatales, ¿no? Y la otra obligación de cumplir los derechos humanos. Los estados deben adoptar entonces medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser disfrutados. ¿Cómo pueden cumplir? ¿Cuáles son esas medidas positivas? Pues implementar un buen sistema de salud, implementar un buen sistema de educación, implementar un buen sistema de pensión, e implementar un buen sistema de seguridad social, implementar un buen sistema vial, un buen sistema aéreo, unos programas de vivienda bien proyectados, accesibles a las personas, que cumplan todas las condiciones que merecemos las personas para tener una calidad de vida, de una vivienda digna, entre otros, ¿no? Todo lo que son todos los sistemas de gestión que son manejados por la rama ejecutiva del gobierno, la rama y los órganos de control que hacen parte de esa estructura del Estado, y donde la parte legislativa, que es el Congreso y la Cámara de Representantes, son los que aprueban esas leyes o modifican de cómo van a funcionar esos sistemas. Entonces, todos hacemos parte de hacer cumplir y velar porque el Estado realmente cumpla con esas obligaciones que asumió al ser parte de esa Carta Universal de los Derechos Humanos. También aquí vamos a resaltar cuáles son esos mecanismos de protección que se asumió en la Constitución Política del 91, entre los artículos 83 al 94, donde esos mecanismos legales
destinados para la protección de los derechos fundamentales, permiten a cada uno de nosotros los ciudadanos pues acogernos en caso de que esos derechos estén siendo vulnerados. Está la acción de tutela, que protege los derechos fundamentales, está el habeas corpus, que protege el derecho a la libertad, está el derecho de petición, que sirve para solicitar información y que además esto fue reglamentado por una cantidad, unas leyes que reglamentan cuándo es queja, cuándo es solicitud, cuándo es petición, etc. Está la acción de cumplimiento, que sirve para hacer cumplir el fallo de una ley. Está la acción popular, que defiende a un grupo de personas. Está la acción de grupo, busca la indemnización por daños causados. Y el habeas data, que protege la información personal. Igualmente, también en Colombia se creó, dentro de estos mecanismos de protección al Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se creó el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Internacional de Derechos Humanos a través de la Consejería de Derechos Humanos y el Consejo Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, y 8 subsistemas que están, digamos que a través de los cuales se aplica toda la legislación que hay hoy en día sobre derechos humanos. De eso vamos a tener otra sesión específica. Ahora, en cuanto al derecho, bueno, hay un tema aquí antes de pasar a este tema, y es que hay que tener claro una diferencia entre el derecho internacional humanitario y la internacionalización de los derechos humanos. ¿En qué consiste esto, la internacionalización de los derechos humanos? Cuando se hizo o cuando se fortaleció la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del año 48, y en la cual fue redactada como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, allí se establecieron unos derechos políticos, unos derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que todos los humanos deben gozar. Y a lo largo de los años, pues se ha establecido en esa declaración ampliamente aceptada como unas normas fundamentales que todos los debemos respetar y proteger. Esto ya lo tenemos claro. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos además se acompañó de un pacto internacional de los derechos civiles y políticos y 2 protocolos facultativos, y también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Esos 3 documentos como tal, que fueron en su momento pues firmados por todos los estados parte y que además son parte de esos pactos, pues obliga a que todos los estados apliquen en cada constitución, en sus leyes y en sus sistemas todos esos derechos humanos. Y el hecho de que estén obligados los estados a ejecutar todos estos sistemas como tal, derecho a la salud, el derecho a la educación, al trabajo, etcétera, etcétera, pues eso es lo que hace que sean internacionales los derechos humanos. De eso se trata la internacionalización de los derechos humanos, que es diferente al derecho internacional humanitario. Entonces, cuando hablamos de derecho internacional humanitario, estamos hablando de un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan o que ya no participan en los combates, y limita los medios y métodos de hacer la guerra.
El derecho internacional humanitario suele llamarse también el derecho de la guerra o el derecho de los conflictos armados. El derecho internacional humanitario es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre Estados. Está integrado por acuerdos firmados entre Estados denominados tratados o convenios, por el derecho consuetudinario internacional que se compone a su vez en la práctica de los Estados que estos reconocen como obligatorios, así como por principios generales del derecho. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? En situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte, pero distinta, del derecho internacional humanitario que figura en la Carta de las Naciones Unidas. ¿De dónde proviene el derecho internacional humanitario? Este derecho internacional humanitario se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra, ¿por qué? Porque la guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres de los estados que se enfrentan. Entonces, esa codificación del derecho internacional humanitario a nivel universal comenzó en el siglo XIX y desde entonces los estados han estado aceptando un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, que además mantiene un cuidadoso, el derecho internacional humanitario, esas normas tratan de mantener un equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de cada estado. Y en esta misma medida en que ha crecido esa comunidad internacional, ha aumentado el número de estados que han contribuido a ese desarrollo del derecho internacional humanitario. Entonces, actualmente, este concepto de derecho internacional humanitario es un derecho universal. ¿Dónde se encuentra establecido el derecho internacional humanitario? En 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios contemplaron se complementaron con 2 tratados adicionales, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Y asimismo, hay otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Estos textos son, por ejemplo, la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos. La Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersonal, el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de los niños en los conflictos armados. Y pues también se aceptan disposiciones del derecho internacional humanitario como de ese derecho constitucional, o sea, que es la obligación de aplicar todas estas normas, y es decir que cada estado la está aplicando a su interior. ¿Cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? En caso de conflicto armado, ya lo habíamos dicho, no cubre las situaciones de tensiones internas ni los de disturbios interiores al interior de cada estado, como son los actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se desencadena un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició.
Bueno. En un conflicto armado internacional se enfrentan como mínimo dos estados. En ello se debe observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra, que ya les mencioné anteriormente, y en el protocolo adicional número 1. En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan en el territorio de un mismo estado las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y al protocolo adicional número 2. Aquí es importante hacer una distinción entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos, porque algunas normas son similares y estas dos ramas del derecho internacional se han ido desarrollando por separado y figuran en tratados diferentes. En particular, el derecho de los derechos humanos, a diferencia del derecho internacional humanitario, es aplicable en tiempos de paz y muchas de esas disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. No los derechos humanos como tal, sino a esos protocolos que son del derecho internacional humanitario. Y esta aclaración la hago porque alguno en otro curso me decía que porque el gobierno había emitido el estado de emergencia sanitaria que se habían suspendido los derechos humanos. Jamás. Los derechos humanos, como acabo de leerles en la presentación, son para todos los seres humanos en todo tiempo y en todo momento, hasta en los procesos de conflictos se protegen a las personas que no hacen parte del conflicto. Entonces, hay unas poblaciones de especial protección constitucional que son las niñas, niños y adolescentes, los grupos de adultos mayores, el grupo de mujeres, población en condición de discapacidad, las víctimas que han sido vulnerados en sus derechos humanos, los grupos indígenas, la población afrodescendiente, las comunidades gitanas, la población LGBTI y la ciudadanía en general. De acuerdo a unos estudios, pues he colocado esta última reflexión, este análisis, esta proyección que para el año 2030 167 millones de niños y niñas vivirán en la pobreza extrema si no hacemos algo para mejorar el acceso a la sanidad y a la educación. Ahora sí, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere complementar el tema? Puedes levantar la manito y participar. ¿Ninguno? Andrés, los Andréses, Edwin. A ver, Edwin, lo escuchamos. Puede hablar William. Edwin, perdón, Edwin Velázquez. Puede activar el micrófono. William, Edwin, ¿me escucha? No le escuchamos bien, Edwin. Tiene mal sonido. Tiene mal el audio. No le escuchamos, su audio está fallando. Trate de revisar el audio para que pueda participar. Andrés, lo escuchamos.
Bueno, profe, una pregunta respecto a la primera actividad. Entonces, ¿hasta cuándo, digamos, sería el plazo para entregar lo que es el resumen de todos los textos? Bueno, don Andrés Camilo, yo amablemente y muy respetuosamente lo invito a que ingrese a el aula. Ya sabemos cómo ingresar al aula. Recuerde que entramos por sena.territorio, lo buscamos en Google o yo les envié el enlace a sus correos. Ingresamos aquí a el curso LMS Sena, ingresamos con usuario y contraseña. Están viendo mi pantalla para poder dar respuesta a Andrés y a todo y luego vamos a ingresar al curso que tengan ustedes en su plataforma. Damos clic sobre el nombre del curso, esto ya lo hice en el tutorial, y vamos al botón de contenidos del curso, proyecto, y aquí está el cronograma que también están anuncios, ¿no? Y en el cronograma entonces me dice, actividad previa ya son tales que ya las expliqué en el tutorial y se vence el 11 de agosto. Y la primera actividad de aprendizaje que consta de las conferencias de hoy y de mañana, el link de acceso a la conferencia y la evidencia de Derecho Internacional Humanitario que está habilitada desde el 5 de agosto hasta el 11 de agosto. La evidencia de cuestionario de preguntas, el cuestionario número 1, que también está habilitado entre las mismas fechas, y el caso de estudio del reclutamiento de niños y adolescentes, que este caso de estudio, ¿en dónde lo encuentran? En la guía de aprendizaje número 1, que está aquí, en la actividad número 1, guía de aprendizaje. Entonces, y por aquí mismo van a enviar en evidencias, aquí está el material, y aquí están las evidencias, y por aquí mismo pues van enviando la evidencia. Aquí dice fecha de entrega, 31 de agosto. Entonces les explicaba en el tutorial que una cosa es la fecha de vencimiento, que para este caso es el 11 de agosto, se vence, pero queda habilitada ¿hasta cuándo? Hasta el 31 de agosto. Ya el 31 de agosto no hay nada que hacer. Si no la enviaron, yo no puedo hacer ya nada porque el sistema va cerrando el curso. El mismo sistema va cerrando la plataforma. Entonces, la invitación es a que no se dejen acumular las actividades, las vayan desarrollando entre las fechas de vencimiento, porque además, porque ya me ha pasado, llega la última semana de agosto y empieza a haber mala conectividad y se cae la plataforma y no podemos enviar y no alcanzamos a enviar actividades y ahí yo no puedo hacer nada. No me dan a mí la opción de decirles les amplio nada, eso lo hago. Ya está parametrizado y no hay nada que hacer. Entonces yo los invito a que estén revisando este cronograma o cada una de las carpetas donde está la información. Igualmente les reitero revisar los mensajes o los anuncios. Yo les vuelvo a ratificar la importancia de revisar y actualizar los datos en Sena Sofía Plus. Si tienen algún problema de tipo documento, nombre o apellido de documento en Sena Sofía Plus, deben enviar la solicitud de corrección a este enlace y adjuntar la copia de su documento de identidad por ambas caras, en lo posible en estas 2 primeras semanas del curso, y enviarlo con copia a mi correo para yo poder hacer seguimiento, porque yo no soy la que arregla, lo arregla otra área y ellos enviaron este enlace, pero yo sí puedo estar preguntando qué pasó, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones que les aplico acá son muy importantes para que ustedes las tengan en cuenta, para que su certificado no les vaya a salir con errores, porque después de que se emita el certificado no hay nada que hacer. Si su nombre le salió con errores, si su número de documento salió mal o su tipo de documento salió mal, ya después de generado no hay nada que hacer. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profesora, muchas gracias por la explicación. Ok, entonces John Freddy tiene una pregunta y luego David.
Muy buenas tardes, buenas noches, doctora. Cuénteme. En el tema más que todo referente en cuanto a los derechos de las víctimas, me gustaría de pronto que me profundizara en el tema de que, por ejemplo, hoy veo que en el grado de consanguinidad, es decir, que si una persona, si como tal, hasta el segundo grado de consanguinidad, podrían responder o hacer o alegar o pedir que se les tengan en cuenta los derechos de la víctima que fueron afectados. Pero dependiendo de cuáles derechos, ¿no? Porque no todos. Por ejemplo, el derecho a una pensión digna, ¿sí? Que es uno de los servicios, es uno de los derechos que tienen que ver con la seguridad integral. O sea, la seguridad social está compuesta por la salud. En Colombia nuestro sistema, ese sistema está comprendido por la salud, la pensión, los riesgos laborales y los servicios complementarios. Entonces, por ejemplo, la pensión. Si es una víctima que le negaron su pensión, que como está pasando en Colombia, que se les perdieron las semanas, que etcétera, etcétera, o que la persona no alcanzó a disfrutar, pero está en ese proceso, pues hay una persona que lo puede reclamar. Si fue la persona maltratada, desaparecida, torturada, pues son sus hijos, sus familiares, todos los que tengan hasta ese grado de consanguinidad, los que pueden seguir peleando porque nos expliquen qué pasó con ese ser humano, ¿no? Porque se desapareció. Y así pues cada uno de los aspectos que aborda el ser humano, pues va a ser tratado de acuerdo al sistema al que pertenece y a la normatividad y las leyes que lo acogen o en los que se fundamentan. ¿Sí? Listo, me quedó claro. Gracias, doctora. Una pregunta adicional. Señor. Bueno, pues sabemos que la población indígena es uno de los grupos a los cuales son grupos especiales, ¿sí? Ajá. Pero pues también se ha visto y se ha dado de cuenta de que realmente ellos aprovechan de esta posición que tienen para muchas veces violentar las normas. Ante eso, ¿cómo se puede actuar? Porque pues yo creo que independientemente de que sean una comunidad especial, en tienen que materia de afrontar derechos la norma. humanos, en materia de derechos humanos, se prevé que los derechos humanos están sobre todas las otras leyes, ¿no? Y aquí también quiero contar una anécdota de hace unos 3 años que observé. Viajé a una ciudad pequeña, soy de una ciudad pequeña y viajé allí. Y me fui a hacer unas diligencias y en una de las calles me salió un niño indígena de estos que andan pidiendo limosna en la calle. Entonces yo vi que como que me saltó hacia el frente de mí, no sé dónde apareció cuando lo vi al frente mío pidiéndome que le diera dinero, un niño como de 6, 7 años. Entonces yo le tomé la cabecita y le dije, ¿dónde está su mamá? Y cuando me la señaló, las señoras estaban allá escondiditas y los mandaron a que me pidiera plata. Entonces, bueno, sorprendí la situación y listo, seguí. Ya por la otra calle volví, vi no solamente a ese, sino a otro grupito de niños pidiéndole a las otras personas. Bueno, pasé por la otra calle y ya no eran 2 o 3, sino eran mucho más. Y ya al final del día, porque eso fue todo el día que tuve que hacer muchas vueltas, y ya al final del día cuando ya me acerqué a la parte como al terminal donde tenía que ir a tomar el transporte intermunicipal, veo que ya eran como un grupo de unos 40 niños, entre todas las edades, de mesecitos hasta adolescentes, con un grupo de mujeres, pero todos estaban liderados por un señor ya de edad, muy bien vestido, con una sudadera de marcas, zapatos de marca, y prácticamente el bus lo ocupó con toda su con todo el grupo indígena. Entonces, ¿qué analiza uno? Pues es que simplemente
salen o saca a sus niños a pedir limosna para él vivir muy bien y tomar, porque además iba hasta alicorado y todo eso. Entonces uno dice, sí, las leyes indígenas a veces ellos mismos las utilizan para aprovecharse y vulnerar muchos de los derechos humanos. Hay que estar vulnerando los derechos humanos de los niños, de las mujeres, de la educación, ¿cierto? De la recreación, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes deben vigilar que eso no suceda? Las mismas entidades del Estado, bienestar familiar, todas estas entidades que coordinan con esas directivas de o esos comités indígenas, ¿cierto? Por un lado eso, pero por el otro lado hay otra cara de la moneda también, que es donde realmente pues existen muchas denuncias de desplazamiento y expropiación de tierras de esos grupos indígenas y que pues los han lanzado a vivir ¿de qué? De la miseria, ¿cierto? Y por ejemplo en el Huila, cuando estaban hace como unos 8 años, ya 10 años que estaban construyendo una represa eléctrica por allá, allí sacaron a muchos indígenas de ese territorio. Entonces hay muchos factores políticos, sociales, económicos, culturales que hacen que estos derechos humanos se queden en el papel. ¿Y por qué? Porque no los conocemos, porque no estamos apropiándonos de esa información para empezar a cambiar esa cultura. Eso no va a ser de la noche a la mañana, ni va a ser responsabilidad de una generación, va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros que empecemos a socializar, a hablar, a conversar con nuestro núcleo familiar, con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo es que se disfrutan? ¿Cómo los ejercitamos? ¿Cómo los desarrollamos diariamente? Es un cambio de chip, es un cambio cultural que se va a desarrollar poco a poco. Luego está Andrés para volver a hablar. Y Andrés, ¿va a hablar o para que baje la manito? John Freddy también ya hablamos. ¿Alguien más quiere hablar? John Freddy, ¿va a decir algo más? No, estoy tratando de quitar la manito, ya la quitó. Listo. Entonces, les agradezco mucho la participación a esta conferencia, espero les haya gustado el tema y les indico el material de estudio está en el curso como ya les indiqué. Esta grabación va a ser publicada y me los espero mañana en la siguiente clase donde abordaremos otro tema de los derechos humanos. Que tengan una feliz noche. Qué pena, doctora, una pregunta. ¿El tema que vamos a abordar es referente a la actividad número 1 o ya vamos a pasar a la actividad número 2? Mañana vamos a hablar de los derechos civiles y políticos y los mecanismos de participación ciudadana. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Sí, que esté muy bien. Duverly, cuénteme. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, la evidencia 1, ¿cuántas hojas es máximo o mínimo? No. El resumen. Es un resumen yo les acabé de hablar muchas cosas, ustedes resuman lo que les dé. Yo no les pongo límite, porque el conocimiento no tiene límite. Es desde su comprensión, cómo va a redactar, a discernir esa comprensión que usted tuvo sobre este tema, sobre la lectura. Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. De nada.